Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Cuba, Nicaragua y Venezuela son tragedias que ya no admiten análisis tibios ni diplomacias cobardes. Sufren dictaduras exhaustas, sistemas de saqueo, estructuras de poder criminal cuya única destreza comprobada ha sido reprimir, robar y traficar con todo aquello que degrada a una nación. Como si no fuera suficiente el peso de una tiranía brutal, los venezolanos padecen hoy, además, una tragedia humanitaria devastadora. Para ellos va nuestra solidaridad, nuestro respeto y nuestro abrazo moral, con un deseo claro y urgente porque Venezuela recupere pronto la libertad, la democracia, las instituciones de la República y la dignidad que una mafia infame le ha robado. Lo más intolerable no es solo la miseria material, sino la ruina moral que estos sistemas han sembrado. Cuando el ciudadano pierde la casa, el negocio, la salud o el pan, todavía queda la esperanza de la solidaridad. Pero cuando las fuerzas del Estado, uniformados y funcionarios, se comportan como cuadrillas de rapiña, el desastre adquiere el carácter infame de una sociedad entregada al pillaje de quienes debían protegerla. Por eso, estas dictaduras deben ser expulsadas del poder y sus responsables deben ser procesados. Estas tiranías ya probaron hasta el cansancio su absoluta ineptitud para gobernar. Lo único que dominan con eficacia es la represión, la propaganda, la extorsión y los trapicheos oscuros que florecen cuando la ley desaparece y el miedo se vuelve norma. Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, ha sido llevada al colapso por años de negligencia, riesgo político e infraestructura arruinada. Cuba, atrapada entre la escasez, el control militar de la economía y la asfixia de sus libertades, sigue castigando a la población, mientras la élite protege sus circuitos de privilegio. A las víctimas de estos países, a las familias rotas, a los presos, a los perseguidos, a los que han perdido hijos, hogares, negocios, patria y tiempo de vida, les corresponde solidaridad activa, memoria fiel y justicia futura. Su dolor no debe ser administrado por políticos cobardes ni por propagandistas del apaciguamiento. El sufrimiento de venezolanos y cubanos debe acelerar la llegada de la democracia con instituciones respetables, con división de poderes, jueces independientes, prensa libre, ley verdadera y libertad económica. No hay otro camino serio para reconstruir nación. La libertad no es un lujo, es el único suelo firme sobre el que puede volver a levantarse una sociedad arrasada. Cuba, Nicaragua y Venezuela no necesitan otra promesa, ni otro caudillo, ni otro uniforme con discurso de redención. Necesitan república, verdad, justicia y libertad. En medio de la tragedia humanitaria que desgarra a Venezuela, conviene mirar con seriedad el momento que vive América Latina, para que muy pronto todo el subcontinente pueda decir, con verdad y con honor, que vive bajo la democracia y en libertad. Después de años de populismo autoritario, de estados convertidos en botín, de economías castigadas por el gasto fácil y de ciudadanos abandonados frente al crimen, varios países empiezan a corregir el rumbo. Argentina, con Milei, abrió una ruta de libertad económica, disciplina fiscal y combate al Estado hipertrofiado. Chile, después del gobierno de Gabriel Boric, vuelve a mirar hacia la seguridad, el crecimiento y la responsabilidad. El balance que deja ese ciclo no invita a nostalgias. Crecimiento promedio de apenas 1.9% anual, desempleo de 8.3% y un deterioro visible en delitos asociados al crimen organizado. No se debilita un modelo exitoso sin pagar consecuencias. Ecuador también muestra una lección importante. Daniel Noboa recibió un país marcado por violencia, crisis energética y desconfianza, pero su gobierno reporta más de 1 millón de operativos de seguridad, 551 estructuras criminales desmanteladas y más de 296 toneladas de droga incautadas.
La economía pasó de una contracción de 1.9% en 2024 a un crecimiento de 3.7% en 2025, y el riesgo país cayó desde más de 1.000 puntos hasta cerca de 400. Cuando el Estado recupera autoridad, también puede recuperar confianza. Perú, pese a su inestabilidad política y a la amenaza del crimen, gira hacia una respuesta de ley, orden y mercado. Colombia cerró el ciclo del petrismo en las urnas y abre una etapa que deberá reconstruir seguridad, inversión y credibilidad internacional. Bajo Petro, la inversión extranjera directa cayó 33% frente a 2022, y el Fondo Monetario suspendió una línea de crédito de $9.800 millones por preocupaciones fiscales. La confianza que se destruye desde el poder, luego cuesta años reconstruirla. Brasil y México siguen por malos caminos. Plan Alto insiste en el viejo populismo fiscal. Deuda cercana al 78% del Producto Interno Bruto. Más impuestos y más gasto. Sheinbaum mantiene la ruta de Morena. Además de estar desmantelando la poca democracia que se había construido en México, su economía creció apenas 0.8% en 2025. La inversión cayó 6.6% y el país sigue atrapado entre estatismo, crimen y deterioro institucional. Pero la gran frontera moral sigue estando en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esos tres países llevan demasiados años bajo la bota de tiranías corruptas, represivas y criminales. Venezuela sufrió una contracción económica cercana al 80% en la última década. Arrastra casi 8 millones de personas en necesidad aguda y una deuda estimada de $240.000 millones. La tragedia reciente no debe prolongar al chavismo remanente, sino acelerar una transición legítima, con instituciones democráticas y justicia para las víctimas. Cuba lleva 67 años bajo comunismo, pobreza, vigilancia y exilio. Nicaragua sigue secuestrada por una estructura familiar y represiva que convirtió el Estado en patrimonio privado. Como ocurrió cuando cayó el muro de Berlín, el derrumbe de esos sistemas en Nicaragua, Cuba y Venezuela demostraría que ninguna mentira ideológica es eterna. Ese día, América Latina podrá comenzar una etapa nueva, difícil, incompleta, llena de riesgos, pero libre. Y para una región que ha sufrido tanto bajo el populismo, la corrupción y el miedo, volver a la libertad ya sería el primer acto de una verdadera reconstrucción. Esto es lo que Venezuela necesita hoy más que nunca. Después de años de populismo, corrupción, deterioro institucional, inseguridad y estancamiento económico, varios países de América Latina empiezan a dar señales de corrección y de regreso a principios que nunca debieron abandonar: la ley, la libertad, la responsabilidad fiscal y el respeto por las instituciones. La pregunta es si estamos ante un cambio de rumbo verdadero o apenas ante una reacción momentánea contra gobiernos desastrosos. Para hablar de la oportunidad que tiene la región, de los riesgos que la acechan y de si esta vez América Latina será capaz de no desperdiciar otra vez una ocasión histórica, tengo el privilegio de presentarles a Pedro Trujillo, especialista en análisis estratégico, seguridad y defensa. Es doctor en ciencia política y gobierno, con maestría en relaciones internacionales. Es catedrático universitario y periodista. Doctor Trujillo, bienvenido a Razón de Estado. América Latina parece entrar en una etapa distinta. Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Colombia muestran señales de corrección. ¿Estamos ante un giro profundo hacia la democracia liberal o solo ante una reacción temporal contra malos gobiernos? Esa es una excelente pregunta. Yo no me atrevería a decir que estamos frente a un cambio absoluto, pero lo que sí es verdad que hay un rechazo total, y lo hemos visto en estos países, sumemos Costa Rica y sumemos Honduras, un rechazo total a esos regímenes entre izquierda y populismo. Eso es una verdad incuestionable y ahí están los números. Ahora, los números nos dicen otra cosa. La mitad de la población de todos esos países, los que tú has nombrado y los que yo he agregado,
quieren vivir en un país que no está de acuerdo a la otra mitad. Y entonces lo que es una polarización extrema que impide, a mi juicio, decir o poner un sello en esa afirmación de si estamos en un cambio o es transitorio. El populismo autoritario prometió igualdad, justicia y soberanía, pero dejó deuda, crimen, dependencia y estados capturados. ¿Por qué la realidad termina desnudando siempre a los proyectos que gobiernan contra la libertad? Bueno, hay una máxima que una vez escuché a una alcaldesa de Madrid que decía, cuando la derecha entra a gobernar tiene que pagar todas las deudas de la izquierda. Y creo que se viene o viene un poco a ilustrar lo que estamos viendo aquí. Gobiernos populistas, gobiernos de izquierdas que gastan a destajo, que engañan a los ciudadanos. Tampoco hay que ser tan dócil, ciudadanos que se dejan engañar, porque ya creo que tenemos experiencia suficiente los ciudadanos para no admitir esos engaños que nos ponen. Y bueno, al final, ¿qué ocurre? Que entran una serie de gobiernos, lo hemos visto en Argentina, lo vamos a ver ahora desafortunadamente en Colombia con la nueva administración, bueno, y en otros lugares en que hay que hacer frente a unas deudas enormes, a una falta de liquidez brutal, y el ciudadano da la sensación que a los 4 años se olvida de eso. Habría que ponderar qué nos pasa como ciudadanos que nos desatendemos de, bueno, de esas obligaciones. Doctor Trujillo, hablando de Argentina, abrió una ruta de disciplina fiscal, libertad económica y reducción del Estado. ¿Puede ese ejemplo convertirse en una referencia regional o América Latina volverá a asustarse ante las reformas necesarias? Bueno, yo creo que puede, si muchas personas, muchos medios, algunas instituciones superan esa suerte de cegazón que impide ver realidades sobre la base de una cortina ideológica. Y entonces, como no queremos aceptar principios, lógicas, teorías económicas escritas hace tiempo, sino que peleamos con las personas, resulta que parece más importante confrontar al mandatario que ver realmente lo que está haciendo. Hay un principio por todos conocido, no debe de gastarse más de lo que uno gana. Obviamente hay deudas que sí tienen sentido o préstamos siempre y cuando produzcan más de lo que la inversión hace, si no, no tiene sentido. Pero bueno, desafortunadamente los países están súper endeudados y es difícil apostar por esa racionalidad que pone sobre la mesa y que es necesaria. Chile, Ecuador, Perú y Colombia giraron hacia la derecha después de padecer con distintos matices los estragos de una izquierda populista y corrupta, bajo crecimiento, inseguridad, crimen organizado, deterioro institucional, parálisis política y pérdida de confianza en la democracia. Si los cuatro países comparten ahora la oportunidad de corregir el rumbo mediante la ley, el orden, la libertad económica y el respeto a las instituciones, serán capaces de aprovecharla con lucidez y firmeza, sabiendo que desperdiciarla tendría un costo demasiado alto para su estabilidad, su libertad y su futuro. Bueno, deberían, y justamente, y sé que es una referencia lejana, los pactos de la Moncloa, en pequeño, ¿verdad? Hicieron en España que muchos partidos políticos de ideología incluso opuesta, como era el Partido Socialista y partidos de centro derecha, se pusieran de acuerdo. Lo difícil es no entender por qué países vecinos, como además son Argentina, como son Chile, bueno, y el resto de lo que hemos nombrado, sin tener muchas veces frontera, están en América del Sur o en América en general, no pueden hacer esto. ¿Qué ocurre? Pues quizá una falta de visión, quizás un liderazgo que se sobrepone a esta expresión que no se materializa de la búsqueda de un bien común, sino que se mira más bien la persona que lidera, más que el país y más que la región, pero de que es una oportunidad, lo es. Ahora, ¿va a ocurrir? Pues eso es otra pregunta difícil de evaluar. Son otras 10 pesetas. Doctor Trujillo, la tierra de Pelé, ahora que estamos en el Mundial, y México siguen por malos caminos. El capitoste de Brasilia insiste en más deuda, más gasto y más impuestos. Sheinbaum está consolidando una nueva dictadura perfecta. ¿Son los gigantes de América Latina los dos grandes obstáculos para un giro liberal más amplio en la región? Bueno, totalmente. Yo creo que son dos temas. Uno ese, los dos grandes que están jalando desde hace tiempo hacia la izquierda, pero hay otra cosa y es el ejercicio de un liderazgo regional. El señor Trump no ha sabido ejercerlo,
honestamente genera anticuerpos, y tampoco tengo yo muy seguro que lo tenga que hacer, que se tenga que hacer de Estados Unidos. Y luego en el ámbito regional no norteamericano, pues falta, en mi opinión, ese liderazgo, igual que en Europa, que en algún momento ejerció aquella primera ministra alemana, y que aquí no se ve quién lo puede tomar. Creo que falta ese liderazgo regional. La izquierda latinoamericana suele culpar al mercado, al empresario o al extranjero, pero rara vez asume su responsabilidad por el fracaso. ¿Cómo se derrota esa cultura política de evasión y victimismo, doctor Trujillo? Bueno, yo creo que solo hay una cosa, y cada vez me da la sensación de que está peor. Giovanni Sartori ya lo dijo en los 80 con aquel libro Homo Videns, Homo Sapiens. Somos emotivos y no racionales, o nos hemos vuelto muy emotivos y poco racionales. ¿Cuántos ciudadanos leen hoy un programa político? ¿Cuántos ciudadanos se dejan llevar por la razón de lo que hacen en su propia vida, empresa y negocio? ¿Cuántos ciudadanos realmente piensan 5 minutos su voto y no lo hacen por emoción, por pasión, por llevar la contraria a otros, o incluso por aquello que decía aquella autora alemana, Noel Newman, la espiral del silencio, es decir, por estar acomodados a una opinión pública mayoritaria más que enfrentar o poner sobre la mesa sus propias opiniones? Creo que hay que reflejarse, o hay que mirar al ciudadano. Si el ciudadano no se hace responsable y asume los compromisos que le toca, es evidente que la organización social le impondrán otros. En varios países vuelve a aparecer una demanda de orden, seguridad y libertad económica. ¿Puede la derecha latinoamericana convertir ese malestar en una agenda seria y no solo en castigo electoral? Bueno, yo creo que no solo puede, sino que debe, y es la oportunidad que tiene. Es decir, el orden es fundamental en una democracia. Había un presidente de un partido comunista español, o al menos a él le achacan esta frase: la democracia es el sistema que más autoridad requiere. En el momento que no se ejerce la autoridad, que no tiene nada que ver con autoritarismo, la democracia falla. En el momento que no se hace una disciplina en el gasto público, la democracia falla. En el momento que no se siguen principios y valores de meritocracia, la democracia falla. Las élites económicas muchas veces callan ante el deterioro institucional pensando que pueden sobrevivir negociando con el poder. ¿Qué hace falta para que entiendan que sin jueces independientes, seguridad y reglas claras tampoco hay empresa posible? Bueno, hacen falta lo que pasó en Venezuela, pero es una pena que tenga que ocurrir. A mí un empresario venezolano una vez me dijo en Argentina: lo triste es que mi propia familia fue la que me echó en cara que yo tomara una postura contra Chávez, la propia familia, pensando que esto era contra mí y no contra la empresa y no contra el negocio. Al final se perdió la empresa, se perdió el negocio y se perdió la familia. ¿Qué no hemos entendido? ¿O qué no ha entendido la élite económica latinoamericana? Cuando atacan a uno y a unos principios, terminan atacando a todos. La democracia liberal, el único sistema que da resultados reales, exige sacrificios, disciplina fiscal, límites al poder, respeto a la ley y ciudadanos responsables. Doctor Trujillo, ¿está América Latina preparada para abandonar la ilusión de soluciones fáciles? Bueno, si me pides una respuesta, la respuesta es no. Y es no porque falta más racionalidad, más formación política, más implicación en la política, que no significa que haya que estar 24/7, pero sí hay que entender, sí hay que opinar, sí hay que leer, sí hay que visualizar, y sí hay que tomar posturas sobre principios y valores claros, y no vaivenes de liderazgo que ya sabemos lo que vienen. ¿Estamos preparados? No, pero la noticia peor no es esa, es que parece que el mundo tampoco está preparado, porque en otras regiones vemos algo muy parecido. Si el péndulo se mueve hacia la libertad, ¿qué debe hacerse para que esta oportunidad no se desperdicie otra vez entre caudillos, improvisación y la cobardía de las élites? Bueno, los pactos de mínimos, los pactos de principios, los pactos de valores, la ética en el ejercicio, es decir, que la ciudadanía y los liderazgos políticos se pongan en común acuerdo en que si falla algo, fallamos todos, y si fallamos todos, todos nos hundimos. No se hunde la mitad que votó al líder, nos hundimos todos, quienes lo votaron y quienes lo adversaron. Entonces hay una serie de principios y valores. La libertad es la esencia del individuo.
la capacidad de hacer lo que quiere y para eso necesita un escenario previsible. Si eso no se entiende y eso no se pacta por las élites políticas, sociales, económicas y también por los ciudadanos, es difícil. Lo que yo no tengo muy claro es que estemos cerca de eso, de ese pacto y de esos principios, pero ahí está el reto. Ya. Doctor Trujillo, ¿qué hace falta para que terminen de caer de una vez por todas las dictaduras en Caracas, en Managua y en La Habana? ¿Y por qué es tan importante para América Latina que esto suceda? Bueno, es importante porque mientras esos referentes se quieran vender como narrativas exitosas, cuando la historia, la literatura, los hechos y los cementerios demuestran que son fracasos, mientras haya esa narrativa y la sostengan medios, instituciones, líderes y personas, la vamos a tener ahí. ¿Qué falta? Pues falta que los gobiernos hagan ver a la gente que hay que salir a trabajar todos los días y no vivir del cuento, no vivir de las subvenciones, que al final no hay nada gratis, que lo que le dan a uno se lo quitan a otro. Y eso no significa que no haya que contribuir, significa que la contribución tiene un fin noble, que es el bien común y no la supervivencia de gente que vive del cuento y de políticos que se quedan con la mitad del dinero. Esa es la realidad no solo americana, sino también europea y lo estamos viendo desafortunadamente en algunos países. Para terminar, doctor Trujillo, ¿por qué es tan importante que Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, ahora de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú tengan éxito en sus gobiernos? ¿Y qué sucedería si resultan ser un fracaso para América Latina? Bueno, si resulta ser un fracaso, ya conocemos la década perdida y automáticamente el péndulo sabemos a dónde se va. Los que tenemos más de 35 y de 55, porque lo de 35 era broma, sabemos lo que pasó con la Unión Soviética. Estamos viviendo lo que pasó con Cuba y las generaciones que destruyó, y estamos viendo que estos regímenes populistas, socialistas y comunistas llevan a la autodestrucción de los países y a la absoluta destrucción de generaciones. Viven 8 y mueren 8 millones. Claro, los gobiernos que acabamos de citar dirán, bueno, también tienen fracasos. Es cierto, porque nada es perfecto, pero si lo queremos ver de una manera cuantificada, la mayoría tiene la posibilidad y la capacidad de hacer cosas. En los demás lugares no te dejan. La libertad se pierde y evidentemente la acción personal está limitada. Tienen que triunfar y esa es la responsabilidad. Como mensaje final, el famoso e infame Zapatero termina en la cárcel por todas las desgracias y el daño que ha hecho para Iberoamérica. ¿Y qué pasa con el gobierno de Sánchez en España? ¿Termina la legislatura o cae antes? Bueno, a mí me da vergüenza como español, aunque no vivo ahora en España, pero ahí pago mis impuestos y ahí tengo mis orígenes de lo que está pasando y el ejemplo que se está dando desde el gobierno de Sánchez. Son unos delincuentes, y hay que decirlo realmente con la palabra que tienen, y el gobierno de Sánchez hemos visto a una oposición, no a una oposición política, porque hemos visto al señor Aznar, que es un exmandatario serio, pero es que también hemos visto al señor González, que es del propio Partido Socialista Obrero Español, que fue quien lideró ese empuje, los dos y muchos más pidiendo que esa sinvergoncería, porque no tiene otra dimensión, termine. Yo creo que se van a anticipar las elecciones. Lo triste es que todavía tienen que ocurrir muchas más desgracias de las que ya han pasado para que esta situación se dé. ¿Y Zapatero termina en la cárcel? Mm, mm, Pues debería, Esperemos que sí. Bueno, esperemos exactamente. si América Latina vuelve a desperdiciar esta oportunidad, no podrá decir que fue por falta de advertencias, sino por exceso de cobardía, de improvisación y de memoria corta. La libertad no regresa sola ni se queda por inercia. Hay que defenderla con coraje, con instituciones y con ciudadanos que estén a la altura de su tiempo. Doctor Trujillo, como siempre, dejas iluminada esta tribuna. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.